Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercera clase del área de Ciencias Naturales. Encontrarán ustedes en la plataforma como la actividad, en este caso, la grabación de la clase en vivo, para que ustedes se ayuden en el cuestionario que se denomina Preguntas de Clase 2.1. Por favor, voy a proceder a compartir el tema. Me confirman que se puede apreciar en este momento. Sí se ve, listen. Listo, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a esta clase del área de Ciencias Naturales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marjorie Esquivo, quien va a estar a cargo de esta área por este periodo lectivo, ¿no? Tenemos como tema de clases número de oxidación y disolución, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Vamos a experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia, leyes ponderales y de la conservación de la materia que rigen la formación de compuestos químicos. Listo. Se preguntarán ustedes de qué se trata, qué quiere decir esto del número de oxidación. Me gustaría, por favor, su colaboración. Vamos a iniciar con Vilma Román. Me ayuda, por favor, leyendo de qué se trata lo que es el número de oxidación. Ya, buenas noches, listen. Número de oxidación. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe, o sea, signo menos, o que pone a disposición de otros signos más, cuando forma un compuesto determinado. Eso significa que el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo que gane electrones o los comparta con un átomo que no se puede visualizar esa tendencia de cederlos. Sí, es que mi teléfono tiene la cámara pequeñita. Ya no se preocupe, le agradezco mucho. Entonces, en lo que acabamos de leer ahorita, podemos darnos idea a qué se trata de esto del número de oxidación, ¿sí? ¿Qué nos decía? Que este nos va a indicar, ¿sí?, la capacidad de combinación que tienen los elementos químicos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de los elementos químicos. Entonces, vamos a ver nosotros la capacidad que tiene al momento de combinarse, ¿sí?, con otros elementos, y nos decía que en este caso nos va a indicar que los electrones pueden perder o ganar al compartir o formar un compuesto químico, es decir, una sustancia, ¿verdad? Listo. Acá nosotros tenemos un elemento químico, tenemos las partes, en este caso, a qué familia pertenece, ¿sí?, que nos indica. En este caso vamos a proceder y a tener claro algo muy básico, a qué se trata cuando hablamos nosotros de un compuesto, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando de una sustancia que está formada, en este caso, por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Entonces, una característica nos dice que es esencial, es la que tiene, en este caso, la fórmula química. Como hemos expresado anteriormente, la fórmula más sencilla que se ha citado como ejemplo es la fórmula del agua, ¿verdad? Entonces, nosotros a estos vamos a poderlos clasificar en los siguientes grupos. Tenemos aquí los óxidos básicos, vamos a ir leyendo cada uno de ellos, ¿sí? Me gustaría que participen en este caso en la lectura. Empezamos por
María Mina. ¿Se encuentra aquí María? Ayúdenme por favor leyendo qué son los óxidos básicos. ¿No está Dice, María? buenas noches. Hola, ¿cómo está María? Por favor, ayúdenme dando lectura qué son los óxidos básicos, ¿ya? A ver, dice, un compuesto es una sustancia formada por la unidad de dos o más ¿qué dice? Electrodo, no se ve, Elementos, compañera. ya, elementos de, de de la Tabla periódica, compañera. tabla periódica, periódica. Una característica estoy nerviosa. Compañera, No se esencial. preocupe, Estoy tranquila. nerviosa, Alicia, no se preocupe. Ya, ayúdenle a la compañera que tiene el micrófono abierto, ¿sí? Ya. Yo listen. Es que Adelante. tiene una fórmula química. Los compuestos químicos son aquellas sustancias que están compuestas por la unión de al menos dos elementos incluidos en la tabla periódica. Los compuestos químicos pueden ser clasificados en los siguientes grupos. Ya, muchas gracias. Sí, por favor. Ya, óxidos básicos. Están conformados por óxidos y un metal. Óxidos ácidos. Estos compuestos, en cambio, están formados por oxígeno y uno no metal. Hidruros. Estos compuestos pueden ser no metálicos o metálicos y sus componentes son hidrógeno y algún otro elemento. Hidrácidos son aquellos hidruros no metálicos que al ser disueltos en agua se tornan ácidos y están compuestos por hidrógeno y otro elemento. Hidróxido, compuestos por agua y algún óxido básico cuya reacción se caracteriza por contar con el grupo oxidrito. Oxácidos están compuestos por oxígeno, un no metal e hidrógeno y se obtienen a partir de la reacción de agua y un óxido ácido. Oxisales, compuestos por la reacción de un hidróxido y un oxácido. Ahí dicen, ahí no me alcanzo a ver ahí qué es lo que dice. Ya, Liz, no se preocupe. Hasta ahí vamos a quedarnos, ¿ya? Listo. Ya. Entonces, lo que tenemos claro es que nosotros, primero, ser muy conscientes de que en estos compuestos vamos a encontrar sustancias. Como citaba el ejemplo anterior, vamos a encontrar nosotros números de átomos, ¿sí? Moléculas, que en este caso se daba como ejemplo hace rato la fórmula molecular del agua, que es H2O, ¿sí? Es decir, que está compuesta ¿por qué? Por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Eso es un compuesto, ¿sí? Tienen que estar formados por dos o más elementos. Ya, listo. Entonces ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular, en este caso, el número de oxidación? Por favor, ¿me ayudan con los micrófonos? Listo. Para calcularlo, nosotros tenemos que considerar algunas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Qué nos dice aquí? El número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con otros, es de 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir no combinados con otros? Por ejemplo, en estado natural. Acá tenemos unos elementos químicos. ¿Quién me ayuda, por favor? Desde el primer elemento químico. ¿Con qué elemento químico contamos aquí?
A ver, parto yo. Empezamos con el sodio, la N con la A, nos quiere decir sodio, ¿sí? Aquí en este elemento nos damos cuenta o tenemos que tener en cuenta que siempre cuando la primera letra del elemento químico está en mayúscula y la siguiente en minúscula, ¿qué quiere decir? Que es un solo elemento químico, ¿sí? En este caso tenemos el sodio, ¿ya? Acá tenemos otro elemento químico. ¿Qué elemento químico tenemos aquí? Cobre. Ya, muy bien. Acá tenemos el siguiente elemento, a ver quién me ayuda. Magnesio. Magnesio, muy bien. ¿Qué otro elemento químico tenemos por acá? A ver, este H2. facilito. Verán que solo digo elemento. Solo quiero el elemento. El hidrógeno, ¿verdad? Este es facilito, el hidrógeno. Acá, ¿qué otro elemento tenemos? O, Oxígeno. ya, muy bien. Acá, ¿qué elemento tenemos? Cloro. Están adivinando. Y por último, ¿qué elemento tenemos acá? Nitrógeno. Ya, muy bien. Miren, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos elementos están en estado libre, es decir, que no están combinados, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que su respuesta, en este caso su resultado, va a ser cero, ¿ya? Otra regla que hay que considerar. Dice, el número de oxidación del hidrógeno es de +1. Miren, ya nos está diciendo una respuesta aquí, que el número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, en los que es de -1, ¿sí? Listo, acá tenemos ya una combinación, en este caso tenemos el sodio y el hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos en este caso el calcio y el nitrógeno, ¿sí? Es decir, que ya están combinados. ¿Qué nos decía? Miren, mucho ojo aquí, que en este caso el número de oxidación del hidrógeno es +1. Ya sabemos eso. Ahora, otra regla que nos dice, el número de oxidación del oxígeno es de -2. Sí, estas pequeñas reglitas nosotros tenemos que aprendernos para hacer el cálculo del número de oxidación. Sí, entonces, cuando veamos estos elementos químicos que ya nos menciona aquí, automáticamente sabemos que su número, en este caso de oxidación del oxígeno, es de -2. ¿Ya? Vamos a ver otra regla por acá tenemos. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. En este caso, ¿cuándo y cómo calcular su respuesta? Y ya vamos a hacer unos ejercicios, así es que mucha atención. Entonces dice, antes de proseguir, un ion es un átomo o molécula que no tiene una carga eléctrica neutra. Se denomina cation o ion con carga eléctrica positiva y anión o ion con carga eléctrica negativa. Miren, acá tenemos la descripción gráfica, ¿sí? Vamos a asemejar esto nosotros con la recta numérica. ¿Qué dice? Del 0 hacia la derecha, ¿con qué signo va? ¿Con qué signo va? Con el Ya listo, Positivo. muchas gracias. Y hacia la izquierda, con los signos Negativo. negativos. ¿Ya? Ahora vamos a ver nosotros unos pequeños ejemplos, cómo vamos a calcular estos valores. ¿Ya? Vamos a la práctica. Como les mencionaba hace rato, ¿qué reglas tenemos que considerar? A ver, ¿cómo se clasifica una tabla periódica? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Por. Símbolo, número atómico, eso no es. La tabla periódica. Esto son las partes de un elemento químico. Se clasifican en fa, mi,
Hola, hola. En familias. En familias o les veo ahí que se ríen, nomás dice. Entonces, miren, aquí en esta tablita periódica nos indica, por ejemplo, el hidrógeno. En este caso, vamos a considerar el número de oxidación, que es +1. Miren, acá tenemos el litio, el sodio, todos con +1. Si ustedes se fijan en esta fila, todos vamos a encontrarlos con +1, ¿sí? Y acá con +2, si se dan cuenta, con +2, +3, ¿sí? Miren, acá tenemos todos ya asignados con su correspondiente número de oxidación. Para esto nosotros vamos a tener que considerar las reglas que mencionamos hace rato, ¿sí? Para ponerlo en práctica, ¿qué vamos a hacer? La regla básica, ¿qué decíamos? Que el hidrógeno, su número de oxidación iba con el signo Más. más. El oxígeno con su signo, Menos. ya, muy bien. Acá tenemos nosotros ya una combinación de oxígeno e hidrógeno. Entonces, cuando encontramos esta combinación será -1. Ya. Ahora, vamos a irnos nosotros, vamos a fijarnos acá. Dice del azufre en el dióxido de azufre, ¿cómo lo vamos a calcular? Sí, nos vamos a ir a nuestra tablita, buscamos el azufre, ¿con qué signo está? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿en dónde está? ¿No encontramos? Listo. ¿Qué otro signo tenemos aquí? ¿Qué otro símbolo tenemos aquí? A ver, aquí tenemos el azufre, ¿verdad? Y acá tenemos ¿la O de qué es? Oxígeno. Oxígeno, ya. Listo. Entonces, pero aquí tenemos que 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. ¿Qué proceso tengo que hacer yo aquí? Primerito me voy a mi regla básica. ¿Qué nos dice? El hidrógeno +1 y el oxígeno -2. ¿Ya? Entonces, pero en este caso tenemos 2 átomos de oxígeno. Voy yo a tomar mi primer elemento con el que yo identifico cuál es el número de oxidación, el que encuentro yo más rápido, en este caso que sería el oxígeno. ¿Ya? Este oxígeno yo debo escribirlo acá sobre la parte superior, iría como un exponente, pero en este caso como no tengo ahorita disponible, está para escribirlo acá arriba, ¿qué voy a hacer yo? Voy a compartir con ustedes de esta manera, ¿ya? A ver, voy a reducirles por acá. ¿Sí? Voy a hacer de cuenta que este exponente lo voy a poner yo entre paréntesis. Ya, vamos a asumir que es un exponente que está en la parte superior de de los dos átomos de oxígeno, ¿ya? Pero por el tema de escritura yo lo voy a poner acá, ¿ya? Entonces yo acá tengo que mi número de oxidación del oxígeno es que -2. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Acá yo tengo que mi respuesta igualarla a 0. Eso es lo que me dice la fórmula. ¿Sí? Yo tengo que esto igualar a 0. ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Normalmente ustedes en matemáticas, ¿qué harían en este proceso? Tengo un número que multiplique en este caso a este número de acá, ¿verdad? Este paréntesis me indica que es una multiplicación. ¿Listo? Entonces, procedo. Acá en el azufre, ¿qué se supone que tengo aquí? Un átomo, ¿verdad? Porque no tiene número, no le acompaña absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que un átomo. ¿Listo? Ya. Ahora, en este caso, si yo digo que aquí yo tengo 2 átomos de oxígeno, al momento de multiplicarlo por mi número de oxidación, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo acá? 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Pero este, ¿qué 4, será? profe. ¿Con signo positivo o negativo?
¿Con qué signo irá? ¿Mm? A ver, esto ya debieron aprender. A ver, ley de signos. Más Negativo. por más, ¿cuánto es? Negativo. ¿Por qué es negativo? ¿Quién me dice por qué es negativo? Más por más es más, listen. ¿Ya? ¿Más por menos? Menos. Ya, por eso es negativo. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué me dice que tiene que ser mi respuesta? Me tiene que igualar a 0. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí 1, este 4 negativo y 1 positivo, ¿qué pasa? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Suma o resta? Resta. Resta, ¿verdad? Pero esto no me iguala. ¿Cuál sería mi respuesta aquí? ¿Cuál sería mi respuesta? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Pero ¿qué me dice? Que mi respuesta ya tiene que ser igualada a 0. Entonces, ¿qué número necesito yo para que se iguale a 0? ¿Qué número tendría que ser? A ver, aquí vamos a escribir otro exponente para el azufre. Ya les dije, por temas de escritura yo no lo puedo poner como exponente. ¿Sí? ¿Qué número deberías ir aquí para que me iguale a 0? El 3. ¿No? Este número tiene que ser reemplazado. Ya, este número tiene que ser reemplazado por el 4, 4. ¿verdad? Ya, listo. Ahí mi respuesta me va a dar 0. ¿Listo? Ya. Según lo que acabamos de hacer ahorita, ustedes me van a ayudar a hacer este de acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros disponible? Sabemos el número de oxidación del hidrógeno. Vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Cuál es el número de oxidación? Más 1, ¿verdad? Le pongo solo el 1. ¿Ya? ¿Qué más tengo a la mano yo por acá? ¿El número de oxidación de cuál? ¿Será del nitrógeno? No, ¿verdad? Tengo el número de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número de Menos oxidación? Muy bien. Entonces esto lo voy a poner acá. Menos 2. Listo. Ahora vamos haciendo nosotros nuestro ejercicio. ¿Ya? A ver, ¿qué pasará aquí? Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? El hidrógeno, ¿cuánto tiene? 1. 1. ¿Listo? Entonces, ahora acá, ¿qué más tenemos a nuestra mano? Del oxígeno. ¿Cuánto tenemos? 3. Menos 2. El Menos 2 3. tenemos. El 3. 3, ¿será que tenemos? 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Hoy 0, Polito, 0. Negativo. Negativo. Listo. Entonces, ahora, ¿qué número nos hace falta para que esta respuesta nos dé 0? ¿Qué número nos hace falta? Busquen un número. En este caso, este 1, ya encontramos El 6, dice. seguro. Verán, este hidrógeno ya tiene su número de oxidación, que es 1. ¿Sí? Ese se queda ahí, ya tiene su número de oxidación. El oxígeno también ya tiene su número de oxidación. ¿A quién le hace falta? Al nitrógeno. Ya, muy bien, al nitrógeno. Entonces aquí, ¿cuál sería el número de oxidación del nitrógeno? Que mi respuesta al sumar o restar me dé 0. Al Miren que 5. aquí tiene, exacto, Así. el 5, ¿verdad? Listo. Entonces, positivos con positivos, esto me daría 6 positivo, menos 6, y aquí nosotros igualamos a 0. ¿Listo? No sé si hasta ahí está entendido. ¿Está entendido? Pregunto. Sí. Ya, listo. Entonces ahora ustedes van a hacer el de acá, ¿ya? Van a hacer el sulfato de potasio. ¿Sí? Por favor, cópienlo y lo van a realizar.
¿Cuál será en este caso el número de oxidación? Vamos a verlo acá. A ver, vamos a buscar aquí. ¿Cuál es el número de oxidación del potasio? Más 2. Les ayudo con esto. Más 2. ¿Qué más necesitamos? Del oxígeno ya sabemos que es menos 2, ¿verdad? Con esos datos ya pueden hacer ustedes el ejercicio. ¿Sí vieron cuál es el número de oxidación del potasio? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿Se fueron? Me avisa por favor quién ya lo termina, ¿sí? Para desarrollarlo acá. Tienen 2 minutos y nos integramos para desarrollarlo acá en la presentación, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿Quién lo terminó? Por favor, me confirman, ¿lo están haciendo? Hola, chicos. ¿Hay alguien con vida? A ver, vamos haciendo acá, ya se nos acaba el tiempo y no les voy a dar las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. Vamos haciendo acá. Listo. ¿Qué decía? ¿Cuál es el número de oxidación del potasio? 2. Más ¿Cuál uno. era? No, uno. Vamos a ponerle Más así. uno. Listo. Entonces acá del oxígeno ya lo sabemos. ¿Cuál es? Menos 2. Uno. Esto tenemos que igualar nosotros a 0, ¿ya? Entonces acá, mi respuesta, ¿cuánto sería? ¿Cuál es mi respuesta 3. acá en el 3. 3? Seguro. 2. 2. Muy bien. 2 por 1, 2. 2. 2 positivo. Muy bien. Acá tenemos, en este caso del oxígeno. ¿Cuál es la respuesta? 8. 8, ¿verdad? Este 8, perdón, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, 8 negativo, así con todas sus letras, sin miedo. Listo. Entonces, para igualar a 0, ¿qué número nos haría falta para el azufre? ¿Cuál sería el número de oxidación? El 6. 6, 8. Entonces, ahí yo ya tengo igualado a qué? A 0, ¿verdad? Listo. Las otras, es que ustedes desean, lo pueden copiar, me envían una fotito que desea un puntito extra. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, espero que la clase haya estado comprensible. Vamos a compartir en este momento cuáles serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Les parece o no? Sí, listen, adelante. Vamos a cambiar el rol. A ver.
ver, vamos a compartir. Me avisan, por favor, si aprecian la pantalla. Ya. Voy a ponerme como estudiante ahorita para que les salga igual a ustedes. Sí se ve, listen, sí se está bien. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a las preguntas. Esto. Acá tenemos, vamos a intentar. La primera pregunta, el número de valencia es el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía. Son los que ponen en juego durante una reacción química para establecer un enlace con otro elemento químico. Ya, esto de aquí no sé si lo vimos, pero en tal caso su respuesta es verdadera. Verdadera. ¿Ya? Vamos a ver acá la siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda leyendo? No se ve casi, listen. ¿No se ve? El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones. No me mueva, pues, listen. Ahí, es para que vean. Ya, el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. ¿Cuál es su respuesta, Tatiana? ¿Verdad? Creo yo. ¿Cree? ¿Alguien que le ayude a la compañera? ¿Verdadero o falso? Se nos acaba el tiempo. Falso. Están adivinando. Esto es verdadero. El número de oxidación es un número Sí, ve, entero le que dije. representa Usted no el confía en número. mí. Usted Creo, dijo dijo. parece, no estuvo segura. Listo, chicos, vamos a terminar el intento. Enviamos todo y terminamos, ¿ya? Listo, ahí está la calificación. Sí, estimados estudiantes, les agradezco mucho por su participación y espero verles en una próxima clase. Por favor, su mejor sonrisa, una sonrisa colocate. Vamos a tomar un print, ¿sí? Abriendo las camaritas. Qué gusto conocerles. Por ahí unos se desanimaron a abrir la cámara. ¿Están ahí o se fueron? Creo que Sí, solo estamos. ingresados se han quedado. ¿Quién Listo, sabe si estimados estén? estudiantes. Listo, muchas gracias. Una sonrisa. Y capturados. Listo, ha sido un gusto, una excelente noche. Chao chicos. Hasta mañana. Chao, Liz.